En esta clase nos vamos a ocupar de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Ellas son cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar no cetósico, hipoglucemia y acidosis láctica, siendo las más frecuentes la cetoacidosis y la hipoglucemia. ¿Cómo la podemos definir? La cetoacidosis es la situación clínica producida por insuficiente actividad insulínica, caracterizada por intensa deshidratación, hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica, con o sin alteración de la conciencia. Su morbomortalidad está entre el 1 y el 10%, la incidencia anual es de 3 a 5 cada 1000 pacientes diabéticos y es más frecuente en diabetes tipo 1, aunque no es raro de encontrarlo en pacientes diabéticos tipo 2 con patologías severas. Recordemos la fisiopatología. Ante la deficiencia absoluta o relativa de insulina, se va a producir una disminución del consumo periférico de glucosa. Esto nos va a llevar a un aumento de la lipólisis y a una disminución de la lipogénesis en el tejido adiposo. El aumento de ácidos grasos no esterificados va al plasma y de allí llegan al hígado. Hay una cetogénesis aumentada que supera la capacidad oxidativa del músculo y la eliminación renal, con lo cual entonces aparece, además de la hipercetonemia, la cetonuria que nos va a producir la acidosis. Por otro lado, al haber un déficit de insulina, en el hígado se va a producir un aumento de la glucogenólisis y de la neoglucogénesis. Con esto se va a incrementar la hiperglucemia. La hiperglucemia, cuando pasa el umbral renal, produce glucosuria. Pero además hay una hiperosmolaridad del espacio extracelular, con aumento de ese espacio extracelular y aumento del filtrado glomerular, generando la poliuria. Esto lleva a una pérdida de electrolitos extracelulares, fundamentalmente el sodio. Esa hiperosmolaridad del espacio extracelular lleva a la deshidratación celular con pérdida de los electrolitos intracelulares como el potasio fundamentalmente. Entonces, tanto la pérdida electrolítica del espacio extracelular y del intracelular nos llevan a la deshidratación, que asociado a la acidosis metabólica terminan en los casos más severos en un coma. ¿Cuáles son las causas predisponentes de esta cetoacidosis? Por un lado tenemos el enfermo y el momento biológico, los niños, habitualmente con diabetes tipo 1, ancianos que generalmente tienen comorbilidades y las embarazadas que no controlan sus diabetes. Dependientes de la enfermedad es la forma clínica, ya habíamos dicho que fundamentalmente se da en los pacientes con diabetes tipo 1 y también se da en aquellos que presentan complicaciones. En los factores determinantes tenemos que considerar las infecciones, fundamentalmente respiratoria, urinaria, a veces también de la vía digestiva, la supresión o la dosis insuficiente de insulina. Se da a veces que, siendo la diabetes tipo 1 más frecuente en la adolescencia, a los chicos les da un poco de vergüenza aplicarse la insulina delante de sus amigos y entonces a veces no la colocan, lo cual puede desencadenar una cetoacidosis. O bien, hacen transgresiones alimentarias muy importantes sin que compensen con la insulina en cantidad adecuada y eso también puede llevarlos a una cetoacidosis. Están también las situaciones de estrés, no solamente de tipo psicológico, sino también cirugías importantes o infarto agudo de miocardio. La producida por medicamentos, recordemos que a veces los pacientes utilizan glucocorticoides o diuréticos o bien inmunosupresores por el tratamiento de otras patologías, o las que se asocian a endocrinopatías. Ya habíamos mencionado anteriormente que la diabetes podía estar asociada a acromegalia o a enfermedad de Cushing o a hipertiroidismo, o bien la cetoacidosis es la forma de diagnóstico de una diabetes de reciente comienzo.
Un detalle muy importante. Desde la introducción de los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa, hay un mayor interés en la cetoacidosis euglucémica, porque cursa con glucemias por debajo de 300 miligramos por decilitro y puede llevar a un diagnóstico y tratamiento tardío, así como a posibles consecuencias metabólicas adversas. Entonces, este es un tema a tener en cuenta en los pacientes que están medicados con los ICGLT2. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente suele referir polidipsia, poliuria, descenso de peso. Al principio hay polifagia, pero luego aparece la anorexia cuando ya se establece el estado de acidosis y luego náuseas y vómitos. Los pacientes suelen estar deshidratados, se quejan de mialgias, suelen tener aliento cetónico que a veces tiene olor a manzanas también. Suelen presentar la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda. Podemos encontrar taquicardia e hipotensión arterial por la vasodilatación que tienen. Suelen quejarse de dolor abdominal, aunque no localizan un lugar específico, o bien pueden tener un hilio. Desde el punto de vista neurológico pueden evolucionar hacia la obnubilación, el sopor y el coma. Al comienzo, desde el punto de vista también de los reflejos, podemos encontrar hiperreflexia, pero luego a medida que avanza el estado de cetoacidosis hay una hiporreflexia. También se quejan de visión borrosa. ¿Qué podemos encontrar en el laboratorio? La glucemia suele encontrarse entre 300 y 800 miligramos por decilitro. Si podemos medir cetonas en sangre, encontramos valores superiores a 100 miligramos por día, con cetonuria positiva. El potasio, es decir, la calemia está normal o elevada, pero en verdad el potasio total está disminuido, como ya vimos en la fisiopatología, por la pérdida que hay. La natremia va a depender del grado de deshidratación, el cloruro suele estar normal o bien disminuido si es que hay vómitos, el bicarbonato sí se ha consumido mucho y por consiguiente está muy disminuido. La urea en sangre podemos encontrarla aumentada por deshidratación, por aumento del catabolismo proteico o bien porque ya el paciente tiene una insuficiencia renal previa. En los gases en sangre arterial solemos encontrar un pH bajo, a veces inferior a 7,2, una PO2 de 100 o más, con una PCO2 disminuida porque el paciente está con una respiración acelerada. Tiene un exceso de base en -4 que puede ir hasta -30 inclusive y un anion gap elevado. En la orina encontramos glucosuria y cetonuria. ¿Cuál es la conducta que vamos a tomar con estos pacientes? Obviamente deben ser internados en unas unidades de cuidados intensivos y tener en cuenta medidas generales que tienen que ver con el estado de conciencia que tienen para, en el caso de que estén en coma, colocar una sonda nasogástrica para evitar que se broncoaspiren, colocar una sonda vesical para poder evaluar cuál es la diuresis, oxígeno en el caso que sea necesario. Hay que administrar líquidos y electrolitos. Los líquidos se administran en goteo muy rápido porque hay que localizar una vena gruesa y colocar solución fisiológica en volumen de 1 litro aproximadamente en la primera hora y luego ir reduciendo gradualmente a 500 mililitros, 250 mililitros y así, porque hay que recuperar aproximadamente el 10% del peso del paciente en las primeras 24 a 48 horas. Hay que tener en cuenta, obviamente, si el paciente tiene alguna comorbilidad que nos obligue a disminuir la velocidad de infusión de estos líquidos. En cuanto a los electrolitos, bueno, es fundamental el tema del potasio porque ya sabemos que está muy disminuido y nos puede ocasionar arritmias. En segundo lugar, tenemos que administrar la insulina. Obviamente vamos a manejarnos con insulinas de acción rápida, como las regulares, y las administramos por vía endovenosa. No vamos a utilizar la vía subcutánea porque el paciente está sumamente deshidratado. Si estamos en una unidad de cuidados intensivos y tienen bomba de infusión de medicamentos, lo haremos a través de una bomba a una velocidad de entre 6 y 10 unidades por hora. En el caso de no tenerla, podemos colocar 50 unidades de esta insulina rápida en 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica y mediante un goteo pediátrico hacerlo a una velocidad aproximada de 60 gotas por minuto.
Es muy importante también el control estricto de la glucemia de manera horaria. En el caso de no tener ninguna de estas posibilidades, uno puede calcular la dosis de la insulina a razón de 0,1 o 0,2 unidades por kilo de peso y dividirla en un 50%, colocarla vía intramuscular y el otro 50% por la vía endovenosa en una primera vez. Y luego, en forma horaria, continuar con la administración por vía intramuscular. Obviamente también habrá que tratar las infecciones y las complicaciones asociadas. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que trae este tipo de tratamiento? Si nos apuramos mucho en el descenso de la glucosa, podemos llegar a la hipoglucemia. Para evitar esto, cuando el paciente ya alcanza valores de glucemia aproximadamente en 200-250 miligramos por decilitro, debe agregarse a la hidratación soluciones destrozadas al 5%. Y por otro lado, reducir la velocidad con que se infunde la insulina. Esto entonces va a evitar que el paciente pase de una cetoacidosis a una hipoglucemia. La otra complicación a tener en cuenta es la hipocalemia, ya que, como decía anteriormente, esto nos puede traer arritmias que pueden ser muy severas. La administración exagerada de líquidos y el descenso muy rápido de la glucosa nos puede producir un edema cerebral. Entonces tenemos que regular de manera muy estricta estas cosas para evitar que se produzcan estas complicaciones. Como complicaciones de la acidosis podemos tener cuadros infecciosos, la posibilidad de un shock, la acidosis láctica si hay una hipoxia y las trombosis. Vamos a ver un caso clínico. Se trata de una mujer de 17 años que consulta por tos con expectoración mucopurulenta, disnea e hipertermia de 5 días de evolución. Además refiere polidipsia y poliuria. Desde ayer, la paciente relata náuseas y vómitos. Al examen físico encontramos una paciente pálida, febril, lengua y mucosa secas y está adelgazada. En el laboratorio tenemos una glucemia de 395 miligramos por decilitro. Su orina está en 1.30, el pH es de 6,5, tiene 3 cruces de cetona y 3 cruces de glucosuria. La placa de tórax muestra un síndrome de condensación en base derecha sin signos de derrame. El electrocardiograma nos muestra una taquicardia sinusal. El resto del laboratorio informa glóbulos rojos 5.500.000 glóbulos rojos, glóbulos blancos 10.000, con una fórmula que está desviada a la izquierda. Un sodio de 132, el potasio en 3,5, la urea en 0,60 gramos por litro y la creatinina en 2,10 gramos por litro. En los gases en sangre arterial tenemos un pH de 7,20, la PCO2 en 24, la PO2 en 107, el bicarbonato está en 15, el exceso de bases es menor a 6,5 y la saturación de oxígeno está en 97,2%. ¿Cuál es el diagnóstico? Aparentemente, la paciente tiene una neumonía en la base derecha que produjo la descompensación de su diabetes tipo 1. ¿Qué encontramos? Por un lado, el incremento entonces de valores de urea y de creatinina. Por otro lado, encontramos una acidosis metabólica y estamos viendo entonces el gran consumo del bicarbonato y el déficit de bases, lo cual entonces nos obliga al tratamiento que habíamos mencionado anteriormente. Internación. Como está lúcida, no hace falta colocarle sonda nasogástrica ni vesical, una muy buena hidratación, el agregado de potasio a razón de unos 40.000 equivalentes por hora si ya la paciente orina, el agregado de la insulina rápida mediante una bomba de infusión con un estricto control de su glucemia. Y por supuesto, el tratamiento antibiótico para tratar la enfermedad que ha complicado esta cetoacidosis. Veamos otro caso. Vamos ahora al estado hiperosmolar no cetósico. Lo definimos como un síndrome caracterizado por intensa hiperosmolaridad plasmática, deshidratación, hiperglucemia superior a 600 miligramos por decilitro, ausencia de cetosis, compromiso sensorial y signos neurológicos variables.
Habitualmente se da en los diabéticos tipo 2, en personas mayores de 60 años, más frecuentemente en las mujeres y en los pacientes obesos. La frecuencia de presentación es de 5 a 8%. Recordemos nuevamente la fisiopatología. Hay una reducción parcial en la actividad de insulina que nos va a producir una hiperglucemia, pero hay una inhibición de la lipólisis, es decir, esa insulinopenia no es tan importante de manera que evita la cetogénesis. Esa hiperglucemia va a producir hiperosmolaridad extracelular, diuresis osmótica, deshidratación tanto del espacio extracelular como del intracelular. Esta alteración a nivel extracelular nos va a llevar a una disminución del filtrado glomerular, puede precipitar una insuficiencia renal aguda, puede haber un shock de tipo hipovolémico, por ejemplo, puede desencadenar coagulación intravascular diseminada o bien llevarnos a una acidosis láctica si el paciente está con hipoxia y microtrombosis. Las manifestaciones neurológicas se deben entonces al compromiso, o sea, la deshidratación intracelular. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de este estado hiperosmolar hiperglucémico? Los fármacos, por un lado, recordemos, los pacientes suelen tener comorbilidades que a veces requieren la utilización de diuréticos o de glucocorticoides o de inmunosupresores, los cuales pueden desencadenar esta complicación. Procesos infecciosos, ya hemos dicho, respiratorios, digestivos, urinarios, intervenciones quirúrgicas en las cuales el paciente no fue hidratado correctamente, o bien pacientes que han sufrido una ACV o un IAM y tampoco reciben una adecuada hidratación, el paciente añoso que está confinado a veces a una cama, que tiene amortiguado el centro de la sed y no toma líquido en cantidad adecuada, pacientes que están sometidos a hemodiálisis o a diálisis peritoneal continua ambulatoria, aquellos pacientes que han tenido hemorragias importantes o grandes quemados, pacientes con pancreatitis aguda y formación de un tercer espacio, aquellos que están recibiendo hiperalimentación entérica o parenteral. En la hiperalimentación entérica a veces son sustancias muy osmóticas que en vez de favorecer la absorción de los nutrientes llevan a la extracción de líquido desde los espacios intracelulares y producen entonces la deshidratación. Pacientes con insuficiencia renal crónica o aquellos con abusos de sustancias como por ejemplo cocaína. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Suelen referir polidipsia, poliuria, adelgazamiento, obnubilación, sopor, puede haber convulsiones y coma en los casos más severos. La deshidratación es muy marcada. Se dice que estos pacientes llegan a perder un 20% de su peso total y encontramos entonces piel y mucosa secas, la lengua está sumamente deshidratada, tiene un aspecto de lengua tostada, hay hipertermia, hipotonía en los globos oculares, podemos constatar taquicardia, si hay control de diuresis nos encontramos con oliguria y el paciente no tiene aliento cetónico ni respiración de Kussmaul. En el laboratorio podemos encontrar una glucemia superior a 600 miligramos por decilitro, glucosurias de 4 cruces, cetonas normal o ligeramente aumentada. La osmolaridad sí está incrementada, solemos encontrar valores superiores a 310 miliosmoles por litro. Les dejo acá la fórmula para el cálculo de la osmolaridad. El pH suele estar normal o ligeramente disminuido, tampoco hay consumo de bicarbonato y la azoemia suele estar elevada. En el tratamiento, al igual que en el caso anterior, los pacientes suelen ser internados en las unidades de cuidados intensivos, tomar las medidas generales del caso, realizar una muy buena hidratación de la misma manera que en el caso de la cetoacidosis diabética, pero ahora hay que tener mucho más cuidado con el tipo de pacientes que uno tiene porque generalmente son pacientes mayores y suelen tener comorbilidades. Hay que reponer entonces líquido, mucho líquido, y también los cationes, fundamentalmente el potasio. Uno demora un poco más la administración de insulina porque, como por lo general se trata de diabéticos tipo 2, que suelen tener cierta cantidad de insulina todavía, cuando uno los hidrata suelen disminuir de una manera bastante importante su glucemia. No obstante eso, hay que administrarles insulina
de la misma manera que se hace con la cetoacidosis, ya sea por bomba de administración o mediante un goteo continuo, o bien con el método de los bolos que se colocan por vía intramuscular en forma horaria. El control debe ser muy estricto en cuanto a la glucemia y reducir la velocidad de administración de insulina y agregar la dextrosa cuando el paciente entonces llega a valores de 200 a 250 miligramos por decilitro. Como había dicho anteriormente, no olvidar la reposición de electrolitos. En este caso, y por lo general en los casos de cetoacidosis, no administramos soluciones de bicarbonato, a menos que el pH esté por debajo de 6.9. Las complicaciones que puede presentar un paciente con un estado hiperosmolar no cetósico debido a la deshidratación tan importante, puede haber tromboembolismo, shock hipovolémico, puede haber una insuficiencia aguda que está agregada a una previa insuficiencia renal crónica. Podemos encontrar también acidosis láctica en el caso de hipoxia y edema cerebral cuando la administración de los líquidos es demasiado rápida. La mortalidad de estos pacientes oscila entre el 10 y el 20% en los casos, en los centros más completos, más complejos, digamos, mientras que puede llegar a un 30 o un 40% en los lugares que no tienen todos los recursos. La transición luego de la superada la urgencia, es decir, luego de la resolución de la cetoacidosis y del síndrome hiperosmolar no cetósico, se debe cambiar la insulina endovenosa a subcutánea. Esto también incluye a los pacientes que tienen la cetoacidosis euglucémica secundaria al tratamiento con un inhibidor de SGLT2 y a aquellos con diabetes propensa a la cetosis. Para prevenir la reaparición de la hiperglucemia cuando uno ya ve que el paciente está compensado, es necesario administrar, si es insulina basal lo que venía utilizando anteriormente de acción prolongada, habría que haberla colocado en las 24 horas previas. Pero si no es así, se agrega una insulina de acción corta o rápida 2 horas antes de suspender la administración endovenosa. Recuerden que la vida media de las insulinas de acción rápida es muy corta. Las pautas que da la Asociación Americana de Diabetes y las del Reino Unido recomiendan que los pacientes previamente tratados con insulina subcutánea reinicien la dosis de insulina que usaban antes de la internación. Pero en el caso de que el paciente debute con la urgencia esta de una cetoacidosis sobre todo, se puede comenzar un régimen de insulina subcutánea basado en el peso, calculando una dosis total de 0,5 a 0,7 unidades por kilo por día, administrando el 50% de la dosis total como insulina basal una vez al día y dividiendo el 50% restante en la insulina de acción rápida que se va a administrar antes de desayuno, almuerzo y cena. Por ejemplo, si el paciente consideramos que necesita unas 20 o 21 unidades totales, el 50%, o sea, 10 unidades, se colocarán como una insulina basal de acción prolongada. Y el 10%, y el 10 restante, o sea, el 50% restante, que serían 10 u 11 unidades, se administrarán con insulina de acción rápida, por ejemplo, 3 unidades antes de desayuno, 4 antes de almuerzo y 4 antes de la cena. Veamos qué ocurre con las hipoglucemias. Se define como la disminución anormal de la concentración intracelular de glucosa que se manifiesta por signos y síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Los valores de glucosa generalmente están por debajo de 70 miligramos por decilitro. La triada de Whipple contempla los síntomas de hipoglucemia, la detección de una glucemia inferior a 70 miligramos por decilitro y la corrección de toda esa sintomatología cuando los valores de glucosa se han recuperado. Los pacientes suelen tener antes de entrar en hipoglucemia lo que se llama síndrome de alarma, que implica la presencia de sudoración, temblores, visión borrosa, debilidad, hambre, confusión, conducta extraña. La ADA, desde el año 2019, ha clasificado la hipoglucemia en niveles.
Hablamos de un nivel 1 con un valor de alerta de hipoglucemia cuando está por debajo de 70 miligramos por decilitro. Es lo suficientemente baja como para usar hidratos de carbono de acción rápida y realizar ajuste de la dosis de la medicación. Tenemos un nivel 2 cuando la hipoglucemia ya es clínicamente significativa porque los valores están por debajo de 54 miligramos por decilitro y es lo suficientemente baja como para indicar una hipoglucemia clínicamente importante. El nivel 3 se refiere a la hipoglucemia severa. No hay un valor específico de glucosa, pero sí es la hipoglucemia asociada a compromiso cognitivo severo que requiere asistencia externa, o sea, de un tercero, para su recuperación. Tenemos también otras definiciones. Hipoglucemia asintomática, es decir, el paciente tiene una glucosa medida en plasma por debajo de 70 miligramos por decilitro, pero no tiene síntomas típicos de la hipoglucemia. Esto suele ocurrir en pacientes que llevan ya largo tiempo de su enfermedad y pierden las fases precoces de las manifestaciones de neuroglucopenia y a veces tienen valores muy bajos de glucosa, por ejemplo 30 miligramos por decilitro, no manifiestan ninguna signo-sintomatología, pero entran en coma al poco tiempo. Y hablamos de pseudohipoglucemia cuando el paciente tiene toda la sintomatología de una hipoglucemia atípica, pero los valores de glucosa plasmática están por arriba de 70 miligramos por decilitro. Suele darse a veces en pacientes que estaban acostumbrados a manejarse con glucemias elevadas, por ejemplo 180 miligramos por decilitro, y cuando uno ajusta la medicación para que baje estas glucemias y el paciente colabora haciendo muy bien su dieta, vuelve a valores aproximados a 70, 80 miligramos a los que no está acostumbrado y el organismo lo manifiesta con síntomas de hipoglucemia. ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Por un lado, son los síntomas adrenérgicos manifestados por sudoración, taquicardia, midriasis, hipertensión arterial, piel fría, palidez y sensación de hambre. Y los neuroglucopénicos que aparecen más tarde, como la torpeza intelectual, la irritabilidad, el temblor peribucal, que el paciente lo manifiesta como un hormigueo o un cosquilleo peribucal, la falta de atención, obnubilación, convulsiones y finalmente el coma. Las causas de hipoglucemia son variadas. Puede aparecer una hipoglucemia postprandial como manifestación de una diabetes, o sea, paciente que tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus que suelen ingerir muchos dulces o muchos hidratos de carbono y generan una liberación exagerada de insulina por parte del páncreas después de la ingesta, con lo cual aparece esa hipoglucemia. O bien factores asociados a la terapéutica, por ejemplo, dietas irregulares, o sea, decidió no comer porque se vio muy gorda y se había aplicado lo mismo la insulina. O bien el uso de excesiva insulina porque pensó que esa comida que estaba por hacer requería más cantidad de insulina, o bien porque consumió una excesiva dosis de hipoglucemiantes orales, o porque realizó un ejercicio desusado y no fue compensado con alimentos, o porque presentó efecto Somogy. El efecto Somogy es la hipoglucemia generalmente a la madrugada, que va a poner en marcha todo el mecanismo de contrarregulación con liberación de hormonas como los glucocorticoides, la hormona de crecimiento, las catecolaminas, de manera tal que el paciente a la mañana, cuando se mide su glucosa, encuentra que tiene valores elevados. Si uno no está advertido de esta posibilidad y solamente ve que el paciente tomó su medicación la noche anterior y a la mañana siguiente tiene valores elevados de glucosa, puede aumentar la dosis de ese hipoglucemiante que toma a la noche, con lo que va a agravar el efecto. La remisión espontánea se le llama también luna de miel,
se da a veces en los niñitos que fueron diagnosticados de diabetes, que comienzan una dieta estricta, se aplican correctamente la insulina porque los papás están muy pendientes de todo este tema, lo que permite que ese páncreas, que todavía puede sintetizar y segregar una pequeña cantidad de insulina, la acumule de manera tal que pueda manifestarse durante algunos meses con hipoglucemia si no retira uno el tratamiento insulínico. El embarazo y el puerperio, sabemos que en el embarazo, a partir del cuarto mes aproximadamente, tiene mucha importancia una hormona lactógeno placentaria, que es una hormona de contrarregulación y que favorece las hiperglucemias durante el embarazo. Una vez que se produce el parto y el alumbramiento de la placenta, la paciente suele hacer hipoglucemia si uno no toma algunas precauciones. Enfermedades intercurrentes como el hipopituitarismo y el Addison también pueden producir hipoglucemia. Enfermedades de mala absorción, al no producirse la absorción de los nutrientes y haberse colocado la insulina o haber tomado el hipoglucemiante, puede presentar hipoglucemia. Insulinomas, que son tumores secretores de insulina que se encuentran en el páncreas, o bien pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica ya severa, avanzada, de manera tal que aquellos medicamentos que tienen un metabolismo renal no son eliminados y las dosis se van sumando en forma paulatina y producen hipoglucemia. O bien sustancias que aumentan las respuestas sulfonilureas, como puede ocurrir con el alcohol o algunos antibióticos, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento? Si el paciente está lúcido y se da cuenta de la situación que está atravesando, debe consumir azúcar por vía oral. O bien, en el caso de que el paciente ya no pueda deglutir o esté en coma, habrá que administrar soluciones glucosadas hipertónicas por vía intravenosa. O bien, y esto es algo que conviene que todo paciente tenga en casa cuando tiene medicación con insulina, es el glucagón. Vienen unas ampollas que se preparan en el momento, que contienen 1 miligramo de glucagón y se administran por vía intramuscular o subcutánea. En el caso de no tenerlo porque el producto es caro, pueden administrarse corticoides. Otro dato muy importante es que el paciente debe hacer dosajes de glucemia frecuentes, porque esta hipoglucemia, si se colocó una insulina de acción intermedia o de acción lenta, puede volver a producirse, y vigilar en forma adecuada las 24 a 36 horas siguientes los valores de glucosa. Entonces, en el tratamiento es importante indagar acerca de la ocurrencia de hipoglucemia sintomática o asintomática. En el caso del individuo consciente, la administración de glucosa es de 15 a 20 gramos, es decir, de 1 a 2 cucharadas sopera de azúcar disuelta en agua, y si después de 15 minutos la glucemia continúa baja, se puede repetir. Este tema es también muy importante. Una vez que retorna a la normalidad, el paciente debe consumir un alimento para prevenir la recurrencia. Si el paciente decide consumir una gaseosa, por ejemplo, que no debe ser dietética, obviamente puede hacerlo. Lo que no conviene, sobre todo ante la primera situación, es decir, detectó la hipoglucemia y quiere consumir sustancias dulces, alimentos dulces, debe tener en cuenta que cuando ese producto dulce está asociado a proteínas, por ejemplo un flan, o está asociado a sustancias grasas, va a tener un retardo en la absorción, o sea que debe asegurarse de consumir glucosa. Vienen también en la industria farmacéutica unos sobres que tienen glucosa, ya sea en forma de gel o bien en forma de tabletas para diluir en agua. El glucagón está indicado en todo paciente con riesgo de hipoglucemia grave, pero como les decía, a veces el paciente no lo tiene por el precio elevado que tiene. Una vez superado el episodio de la hipoglucemia, hay que considerar metas glucémicas más laxas por algunas semanas. Y para prevenir parcialmente el miedo a hipoglucemias y reducir eventos futuros, es conveniente justamente esto, poner metas glucémicas más laxas durante algún tiempo. Veamos un caso clínico. Se trata de un varón de 73 años con diabetes tipo 2 de larga data, medicado con una sulfonilurea.
Por exacerbación de su EPOC, o sea, hace un proceso infeccioso respiratorio, recibe tratamiento con levofloxacina. El paciente presenta una hipoglucemia severa, por lo que es internado en UTI. Se constata allí que la glucemia es de 22 miligramos por decilitro. El familiar dice que ingería irregularmente la sulfonilurea porque no tenía apetito. Obviamente se realiza el tratamiento de urgencia, que es la administración de soluciones glucosadas hipertónicas. ¿A qué se debió la hipoglucemia? Bueno, recordemos por un lado, la sulfonilurea es un hipoglucemiante. Si el paciente consume irregularmente el medicamento y algunas veces no come, podría haberse producido una hipoglucemia. Pero tenemos que tener en cuenta también la interacción de este antibiótico. Las quinolonas, como la levofloxacina, potencian el efecto de los hipoglucemiantes y también podría ser la causa de la hipoglucemia de este paciente. Finalmente veamos en qué consiste la acidosis láctica. Este es un síndrome caracterizado por un pH en sangre menor de 7,25 y una concentración de lactato en plasma mayor de 5 milimoles. El valor normal es hasta 1 milimol. Se debe al incremento de su síntesis o al defecto en su metabolismo o a ambas cosas por perturbación en el metabolismo oxidativo a nivel celular debido a una causa anaerobia, es decir, a una hipoxia, por ejemplo, y el paciente pasa a metabolismo anaeróbico, o bien a la inhibición de la piruvato deshidrogenasa debido al déficit de insulina que va a permitir la continuación del metabolismo de la glucosa hacia el ciclo de Krebs. La clasificación de la acidosis láctica es en tipo A, donde hay una evidencia clínica de hipoxia debido a shock cardiogénico, a shock séptico o hipovolémico, o porque hay una hipoperfusión regional, por ejemplo un infarto intestino mesentérico, o una hipoxemia severa en un paciente con asma severo, o bien también porque hay una anemia severa. Y el tipo B, sin evidencia clínica de hipoxia, que se divide a su vez en B1 porque está asociado a una enfermedad subyacente como es la diabetes mellitus que nos ocupa en este caso, o B2 debido a drogas porque consume biguanida, que en este caso también nos interesa debido a que la metformina forma parte del grupo de las biguanidas y es la droga de primera elección en el tratamiento de la diabetes. No obstante esto, es muy baja la frecuencia en que se presenta la acidosis láctica. O bien el grupo B3 debido a errores congénitos de metabolismo que es muchísimo menos frecuente. ¿Cuál es la clínica? Generalmente es de comienzo abrupto, se produce en horas, aparece el paciente con anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede tener cuadro de delirio y coma, suele tener una hiperpnea. Cuando el pH está por debajo de 7,15 hay arritmia cardíaca. En el diagnóstico debemos determinar la disminución de pH y de carbonato mediante gases en sangre. Si es posible medir la lactacidemia, que suele estar por arriba de 5 a 6 milimoles por litro. El pH suele encontrarse por debajo de 7,35, así como el bicarbonato suele estar por debajo de 10 o 12 mil equivalentes litros. Y hay que medir también los electrolitos séricos. En el tratamiento es imprescindible llevar el pH a cifras normales, por un lado mediante la recuperación de la oxigenación tisular a través del sostén hemodinámico o ventilatorio. Habrá que corregir la causa que lo produce. En el caso de la metformina sería necesario someter al paciente a diálisis. Habrá que hacer reposición de bicarbonato si es necesario, ya lo habíamos dicho anteriormente. Solamente cuando el pH está por debajo de 6,9 se plantea la necesidad del bicarbonato y si el paciente es diabético, ver la necesidad de insulina. Finalmente, les dejo un algoritmo del diagnóstico de los comas. En el caso del paciente diabético con trastorno de conciencia, uno debe medir la glucosa. Si esta es normal, se descarta una complicación metabólica por diabetes. Si la glucemia está baja, se trataría de un coma hipoglucémico. Si en cambio la glucemia está elevada y el paciente
hiperventila y tiene un pH bajo, podemos medir cetonas. Si estas las encontramos elevadas, hablamos de cetoacidosis diabética. Si las cetonas están normales, podemos pensar en lactacidosis u otras acidosis. En el caso de que no haya hiperventilación, pero sí hiperosmolaridad, pensaremos en un coma hiperosmolar no cetósico. En el caso de que esto no se verifique, consideremos la posibilidad de que el paciente haya sufrido una ACV o alguna otra causa. Les dejo nuevamente el tema de la bibliografía por si tienen interés en ampliar lo que les he comentado. Simplemente me queda agradecerles su atención y desearles mucha suerte en el cursado de este módulo de endocrinología.